Hola a todo el mundo, mi nombre es Andrés y en este vídeo voy a hablar sobre el pasado continuo en la lengua inglesa, ¿vale? La manera en la que voy a hacer esto es muy sencillo, voy a ir a través de tres pasos, ¿vale? En primer lugar, voy a hablar del concepto visual del pasado continuo, ¿vale? Voy a mostrar el concepto visual. En segundo lugar, voy a ir a través de la fórmula de uso y finalmente voy a hablar de tres reglas de uso en el pasado continuo, ¿de acuerdo? Entonces, empezando con el concepto visual del pasado continuo, se los enseño aquí. Imagínense que esta es la línea del tiempo, este es el ahora, now, el presente, ¿no? Entonces, el pasado continuo básicamente se desarrolla en el pasado y tiene lugar en una acción que o básicamente expresa un proceso, perdón, que ha empezado en algún momento en el pasado, pero que no ha terminado todavía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, I was doing, yo estaba haciendo. Eso quiere decir que yo estoy hablando de mi proceso de hacer algo, está teniendo lugar en el pasado y ha empezado, pero no ha terminado aún, ¿de acuerdo? El segundo punto de este vídeo es la fórmula de uso, ¿no? Entonces, la manera en la que se usa el pasado continuo es pues un sujeto más verbo be en pasado, más verbo ing, más el complemento, ¿vale? Sujeto es la persona o cosa que realiza la acción, ¿eh? El verbo be en pasado, en este caso es un verbo, está actuando como un verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque está básicamente, este verbo be en este contexto no tiene un significado completo, ¿vale? Lo único que la única función que está desarrollando aquí es la de complementar al verbo ing, ¿eh? El verbo ing es un verbo que acaba en ing, ¿no? Con lo cual está expresando una acción continua, ¿de acuerdo? Seguido por el complemento. Entonces, el ejemplo que yo pongo aquí es I was running last night, ¿vale? I, sujeto, la persona que está llevando a cabo la acción, yo, was, estaba, el verbo be en pasado, seguido del verbo ing, el verbo run, correr, ¿vale? Más el complemento, last night, ¿no? Yo estaba corriendo anoche, ¿vale? Básicamente estoy hablando de una acción que está teniendo lugar en el pasado, ¿eh? Y que ha empezado, pero no ha terminado todavía, ¿de acuerdo? Finalmente, la tercera parte de este vídeo es básicamente son tres reglas muy simples de uso, ¿vale? El motivo por el cual yo voy a hablar de estas reglas es porque en español nosotros tenemos el pasado continuo, ¿vale? Y obviamente como siendo el español nuestra primera lengua, nosotros sabemos utilizarlo por instinto, sabemos exactamente cuándo debemos utilizarlo, cómo debemos utilizarlo, ¿de acuerdo? Ahora bien, muchos casos, como somos nativos, ¿no? Si se nos preguntara por qué o cómo, si se nos pidiera el definir este tiempo verbal, pues muchas veces no sabríamos cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, en la lengua inglesa también hay pasado continuo y es importante saber cuándo usarlo a fin de adquirir un mayor control sobre la lengua y mayor dominio de la lengua, ¿vale? Entonces, primera regla número uno, es que el pasado continuo básicamente expresa el hecho de estar en mitad de una acción que ha empezado pero que no ha terminado todavía, ¿vale? Being in the middle of an action that has started and has not finished yet, ¿vale? Estando o estar en mitad o en medio de una acción que ha empezado pero no ha acabado todavía. Por ejemplo, el ejemplo que he escrito aquí, I was ironing my shirt, ¿vale? Yo estaba planchando mi camisa, ¿eh? Eso significa, de nuevo,
estoy hablando de una acción pasada que ha empezado, pero que no ha terminado, no ha concluido aún, ¿vale? La segunda regla es que muchas veces el pasado continuo se combina con el pasado simple, ¿vale? Por ejemplo, cuando queremos hablar de algo que ha pasado, de algo, mejor dicho, de algo que pasó en mitad de algo más, ¿no? En mitad de otra cosa, ¿vale? O sea, hay dos acciones paralelas, ¿vale? Una de ellas está teniendo lugar en mitad de la otra, ¿vale? Por ejemplo, I saw Laura while she was doing her exercise, ¿vale? Yo vi a Laura mientras ella estaba haciendo su ejercicio, es decir, algo pasó, algo que pasó, en este caso la acción mía en la que yo vi a Laura, eso pasó, yo la vi a ella, ¿vale? Y pasó en el medio de otra cosa, ¿no? En mitad de otra acción, en este caso, en mitad del ejercicio de Laura, algo que pasó, mi acción de haber visto a Laura, en mitad de otra cosa, ¿no? En mitad de su sesión de entrenamiento, en mitad de su ejercicio, ¿vale? Y finalmente, la regla final es que en la lengua inglesa, cuando estamos hablando de pasado continuo, hay dos verbos que no se pueden utilizar bajo ningún concepto, ¿vale? Es absolutamente equivocado usar los verbos saber y querer, en los verbos know y el verbo o want, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo no podría decir en la lengua inglesa cosas como I was knowing, yo estaba sabiendo algo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero tampoco podría decir cosas como I was wanting, ¿vale? Yo estaba queriendo, ¿de acuerdo? Esos dos verbos, el verbo saber y el verbo querer, know and want, nunca se deben utilizar en el pasado continuo, ¿de acuerdo? Es absolutamente erróneo usarlos en la lengua inglesa cuando estamos hablando de pasado continuo, ¿de acuerdo? Nada, esto es todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto. Por favor, de nuevo, siéntanse libres de compartirlo con alguien que ustedes sepan que podría considerar este vídeo relevante, ¿vale? Muchísimas gracias de nuevo por haberlo visto y hasta luego. Chao.